Vamos a entrar aquí en cómo hacer un plan para salir de deudas. Yo quisiera que reflexionemos en lo siguiente. En vez de pensar en que no hay salida, en vez de pensar negativamente, vamos a tomar esa palabra que está en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto piense. Vamos a hacer de este texto nuestra estructura de pensamiento en medio de las circunstancias que estamos viviendo, que no podemos evadir, que no podemos cambiar quizás de la noche a la mañana, que es posible que un milagro ocurra, pero nosotros necesitamos estar comprometidos en asumir nuestra responsabilidad, entender que como adultos llegamos a este punto de la deuda y que vamos a aprender para salir de ella. Yo decía en el en vivo, mi esposa quiso aprender a hacer panes con masa madre, se llaman sourdough, y entonces es todo un proceso. Resulta que hacer un pan de masa madre es un proceso de 2 días. Y en el caso de nosotros, bueno, mi esposa es la que aprendió. La primera masa la dejaron bajo mi cuidado. Mi esposa tenía una reunión y me dijo, la doblas así, la doblas así, la doblas así, cada cierto tiempo. Yo me enredé en el dobla así y en el horario. Así que esa masa no sirvió. Nos tocó intentarlo el siguiente fin de semana, en el que yo no pude manejarlo, pero lo hemos seguido intentando y cada pan sale más rico. ¿Qué quiero decirte con esto? Que así como mi esposa no sabía hacer los panes de masa madre, se puso a aprenderlo, estamos ante una realidad. No nos enseñaron del dinero suficiente. Si nos hubiesen enseñado del dinero suficiente, otra sería la circunstancia, porque estaríamos saliendo en uno de los casos o sencillamente no estaríamos metidos en este problema de la deuda. Sé que algunas personas se endeudan por capricho, sé que otras personas se endeudan para crecer a nivel de sus negocios y sé que algunas personas se endeudan más allá de su deseo por una emergencia que se les presenta. ¿Qué yo digo en este punto? Oye, no juzgues a nadie, no juzgues a nadie, como dice Primera de Corintios 4, nadie juzgue nada antes de tiempo, porque pronto vendrá el Señor y aclarará la intención del corazón del hombre. Entonces, no juzgues a nadie que esté endeudado. Es muy fácil juzgar, pero no, vamos a poner nuestras cargas en el Señor sin juzgar a nadie. Así que hay un principio brutal que quizás nosotros necesitamos grabar en nuestros corazones. Deja de fingir. Este es el primer principio. El primer paso no es un Excel, es dejar de engañarte. Si sigues haciéndote loco o la loca, las deudas te van a comer vivo o viva. Así que deja de fingir. ¿Cómo yo llegué aquí a este punto de las deudas? ¿Cómo yo llegué a este punto de perderlo todo? ¿Cómo yo llegué a ese punto? Mirar el proceso de transformación más grande de mi vida. ¿Cómo llegué hasta ahí? Yo comencé a orar y decirle al Señor, Señor, quita de mí todo lo que es aparente. Y lo perdí todo. No me da pena decirlo. O sea, tenía una vida de apariencia en muchos sentidos. Me divorcié, lo perdí todo, todo. Quedé viviendo en la calle. Mi residencia por un tiempo era el estacionamiento de McDonald's en Queens Boulevard. Ese fue mi estacionamiento, mi estacionamiento. Bueno, sí, lo sentí como mío. Ese fue mi casa por un buen tiempo. Y tampoco me siento mal por eso. Le doy gracias al Señor porque en medio de todo ese proceso, Él me ayudó, Él me sustentó, Él vino a mí no para cuestionarme, no para reprocharme, sino que conocí un Dios de amor que nadie me había modelado, que nadie me había predicado, ¿ok? El Dios que yo conocía hasta ese momento era muy, muy diferente. Y yo quiero que tú entiendas que si tú te atreves a esta noche a decirle al Señor, Señor, quiero ser guiado por ti, por tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que te ayuda a salir de deudas. ¿Cómo pedirle al Espíritu Santo para que te ayude a salir de deuda? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Guíanos, guíanos. Y al Señor que nos permita sentir su paz, que nos permita sentir su compañía.
Y recuerda eso, Él guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él. La otra parte de la película, la otra parte de toda esta historia, porque es una historia, es una historia que hay que saber vivir, es una historia que hay que asumirla, por difícil que sea, por difícil que parezca. Yo le llamo a este proceso aprender a navegar untado de fracaso, amistarse con el fracaso, aprender a caminar en medio de desaciertos. Porque lo más tremendo de caminar en medio de desaciertos, en medio de perderlo todo, y lo digo con absoluta experiencia, es que en ese momento tienes pocos amigos, tienes poca gente que pueda darte una palmada y decirte, oye, lo vas a lograr. La gente comienza a cuestionar tus formas, la gente comienza a cuestionar todo y te vas quedando solo o sola. Y solo y sola es donde las cosas se complican. Una de las cosas que yo fui haciendo en el camino es mirar cómo podía convertir Cero Deudas en una comunidad donde, aunque no charlemos los unos con los otros, de alguna manera nos sentamos acompañados. Y es lo que mucha gente, eh, cuando nos hace comentarios, dice, yo no sabía que había tanta gente viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo no sabía que había tanta gente que debía tanto dinero. Y sí, hay muchísima gente, para que tengan una idea. Nosotros tenemos un alcance semanal de 10 millones de personas. Tenemos un promedio de 400.000 personas que nos han inscrito con peticiones de oración por sus deudas. Eh, es increíble, o sea, la cantidad de personas que están metidas en deuda. Y si nos sentimos en comunidad, si comenzamos a orar los unos por los otros, si comenzamos a aprender, si comenzamos a ver en cada testimonio una inspiración, si comenzamos a ver en cada persona que está saliendo de deuda a su nivel, a su forma. Aquí nosotros tenemos personas que deben $500 y se sienten mal. Tenemos personas que deben 500,000, tenemos personas que deben $2 millones, tenemos personas que deben 700,000. Y lo más tremendo de esto es que entre más debes, más fácil es salir. Yo siempre digo, y lo digo por experiencia, si tú tienes un emprendimiento y son más de 2 personas y estás facturando $100,000 al año, tú tienes deudas o tienes deudas potenciales o te debes a ti mismo porque no estás cobrando lo que tú debes cobrar. Más allá de esa realidad de los emprendedores, entonces está la realidad individual, el hecho de cómo llegamos a este punto de las deudas. Y necesitamos hacer en ese proceso las paces con el pasado, dejar de autoflagelarnos, dejar de darnos latigazos. Las deudas definitivamente, como dije hace ratito, no te definen. Lo que hagas a partir de ahora sí. La deuda no son tu marca de fracaso, las deudas no son una maldición. La maldición viene cuando tú te quedas estancado y hace de la estación de la deuda una, una, un lugar para vivir, un lugar para acampar. Cuando haces de la deuda tu casa por un buen tiempo, por una estación. Mira, un testimonio que hay, un chico dice, mira, tú 2 años estuve endeudado, 2 años, y ahora he leído el libro Guerra contra las Deudas y en 3 meses, aplicándolo paso a paso, disciplinadamente y con fe, salí de las deudas. Y me gustó que me dijo el testimonio de esa forma. Disciplinadamente y con fe, salí de las deudas. Y me pareció bonito, me pareció muy bonito. Entonces, vamos a hacer las paces con nuestro pasado. Vamos a reconciliarnos con nosotros mismos. Más allá de que al principio nos reconciliamos con Dios y que de pronto todo este proceso va a llevarnos a reconciliarnos con Dios, vamos a reconciliarnos con nosotros mismos. Vamos a dejar de darnos latigazos porque nos endeudamos, porque ahora no sabemos cómo salir. Porque en algún momento dijimos, yo mañana consigo con qué solucionar esto.
y no pasó así, no. Las cosas no salieron como pensaste, como las planeaste. Entonces, camino al plan, vamos a hacer un inventario. Y no mientas, ¿ves? Mentir aquí en temas de número se paga muy caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este inventario? Y a mí me gusta, hay gente que dice, vamos a hacer el inventario en Excel. No, yo no te quiero poner dolores de cabeza que hagas esto en Excel, ni en ninguno de estos programas. Vamos a lo simple, lápiz y papel. Así, lápiz y papel. Lápiz y papel y vamos a anotar ahí. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿Por qué interés? Pon todo lo escrito, aunque te dé miedo. Pon ahí tu realidad. Porque esto, no tengas miedo porque esto no es una película de terror que está viendo en Netflix. No, 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 no. Esto es un problema que se le presenta a cualquier adulto, grandecito o grandecita, y que necesita es la valentía, la gallardía, la perseverancia, la fe de determinarse en salir de esto. Así que vamos a hacer este inventario, pero no vamos a hacer solo un inventario de lo que debemos, no solamente vamos a hacer un inventario de los intereses que tiene las deudas, porque luego vamos a hacer una clasificación, cuáles son las deudas más grandes, cuáles son las deudas más pequeñas, cuáles son los intereses, pero también quiero que pongas algo más. ¿Cuáles son las deudas que te pesan más emocionalmente? Porque hay un método que se llama bola de nieve, hay otros métodos que vamos a hablar de cómo se pagan las deudas, pero hay un método que a mí me gusta tomar en cuenta, que es pagar a veces las deudas que emocionalmente nos torturan más. Así que vamos a tenerlas en cuenta. La otra parte es dejar de cavar nuestra propia tumba, por decirlo de esa forma. Así que, aunque suene irracional, aunque suene descabellado, necesitamos dejar de pedir prestado. No más préstamos para pagar préstamos. Si estás en un hoyo, lo primero que debes dejar es cavar. No más tarjeta, no más créditos rápidos, no más prestadiario, no más esta gente gota a gota. Necesitamos parar. Eso va a originar una crisis, pero como estás aprendiendo, también vas a aprender a manejar esta crisis y es lo que nos vamos a enfocar. Vamos a aprender a negociar. Ahora mismo de pronto no puedo hablarte todo lo que tiene que ver con negociar con tus acreedores. Eso sí lo hablamos en el reto Cero Deuda. Damos una guía minuciosa de cómo negociar con tus acreedores, que yo sé que es vital para cada uno de ustedes. La otra parte es mentalizarnos en que vamos a matar nuestra deuda uno por uno. Vamos a ir anulando, vamos a ir saliendo de nuestras deudas una por una. Estrategia bola de nieve o estrategia avalancha, pero hazlo ya. Elige una deuda, la más chica o la más cara. O sea, la más chica quiere decir la más pequeña. Yo puedo salir de la deuda más pequeña para que eso me dé confianza, o salgo de la deuda más cara. ¿Cuál es la deuda más cara? La que pagamos más intereses. Pero también lo que yo les dije, vamos a pagar la deuda que emocionalmente no sé, de pronto le debemos a un hermano, de pronto le debemos a un tío, de pronto le debemos al pastor, de pronto le debemos a un amigo que queremos mucho. Y esa deuda también es importante, saldar esa deuda emocional, porque eso nos va a dar confianza, nos va a refrescar la mente para poder salir de ahí. Pero lo importante es que nos podemos enfocar en liquidarla. Tratar de pagar un poquito más del mínimo, y en otras pagar lo mínimo, pero ir pagando todo lo que se pueda. Previo a esto es bien importante que negociemos las deudas. Si podemos consolidarlas, las consolidamos, o si podemos cambiar los plazos, si podemos cambiar los intereses. Eso pudiera ser sumamente interesante. La otra parte, dentro de nuestro proceso de ir cambiando nuestra mentalidad, dentro del proceso de ir entendiendo un poquito el cómo vamos a movernos, cuál es esa nueva versión de nosotros que nos va a sacar de aquí, que nosotros vamos a ir armando, la vamos a ir armando estudiando, la vamos a ir armando reflexionando, la vamos a ir armando en función de lo que el Espíritu Santo nos va guiando. Es aprender a decir que no. No a la salida, no a las cuotas, no a lo te lo mereces, porque realmente hoy no te mereces nada. La prioridad es salir de la deuda. Así que
hasta que te salgas del agujero, vamos a aprender a decir que no. Cuando salgas del agujero, entonces replanteamos la película, replanteamos la historia. Pero mientras tanto, tú tienes que aprender a decir que no. La otra parte que vamos a ir nosotros en esta recapitulación de nuestra vida, en este proceso de reformar la forma en que pensamos. La misión en este proceso de hacer un plan para salir de deuda es gastar menos que un monje. Yo le llamo a esto presupuesto de monje, presupuesto de guerra, sin adorno. ¿Qué necesitamos? Alquiler, comida, transporte y se acabó. Lo demás puede esperar, hasta tú mismo. Entonces, hay gente que está endeudada, que está acorralada por el sistema financiero y entonces comenzamos a hacer gastos, incluyéndome porque yo también he caído ahí. No quiero decir, no, ustedes hacen gastos, no, yo también he caído ahí. Yo quiero ser parte de ustedes en todo este proceso porque el que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia, así que vamos a ir aprendiendo para nosotros poder vivir en bendición, vivir en la provisión permanente, que es lo que Dios quiere para nosotros. La otra parte, y justamente el reto que vamos a hacer, básicamente va enfocado en esta parte. Gana más como sea. No sé, una segunda chamba, un freelancer, vendiendo cosas tuyas o de otra persona, lo que toque, claro, con dignidad, ¿no? Hay gente que no se siente digna cuando tiene que vender. Y creo que ahí no está en tela de juicio tu dignidad. Creo que es más digno recuperar tu libertad y esa es la parte más importante. Cuando hablamos de ganar más, hablamos de negociar, hablamos de vender, hablamos de aprender a usar nuestros dones, talentos y habilidades y recursos. Y quizás este es otro arqueo que hay que hacer, esta es otra tarea que hay que hacer. Aprender a conocer cuáles son nuestros dones, talentos, habilidades y recursos que podemos usar para salir de deuda. Generar más es importante. Vender hasta que tus hijos sientan que ellos son los siguientes es parte de este proceso de salir de deuda. Habla con tus acreedores. Vengo diciéndolo hace rato porque es un factor elemental. Uno de los primordiales es negociar como si tu vida dependiera de ellos. ¿Por qué depende? Intereses más bajos, prórrogas, quitas. El que no llora no paga menos. Dicho en mi tierra, el que no llora no mama. Así que hay que hablar con los acreedores. Hay gente que me dice, no, la gente que yo le debo no es muy dura. Es posible que sí, es posible que te diga que no, pero tú tienes que intentarlo. Recuerda una cosa, los acreedores no tienen la obligación de bajarte las deudas. Los acreedores no tienen la obligación de replantearte la deuda, de bajarte los intereses. No, pero tú inténtalo. Mira, yo me atrevería a decir que un 75% de la gente que hace el reto y aprende a negociar su deuda con sus acreedores lo ha logrado con bancos. Hay una mujer que logró con el banco que bueno, esta mujer es bárbara. Ella va, aprende, hace el reto cero deuda, aprende a negociar su deuda. Entonces va al banco, el banco le rebaja las cuotas, le rebaja los intereses y viene conmigo a quejarse. Y entonces, mujer, tienes 2 años pagando la deuda, consigues una rebaja de intereses, consigues una rebaja de cuota mensual. Oye, tú tienes que levantar las manos y decir, Señor, gracias. Yo sé que siempre queremos más, pero es muy importante ser agradecido de lo que podamos negociar. Es muy importante que entendamos que los acreedores no tienen ninguna obligación. Y como dice mi esposita allí, muchos han dado testimonio, muchos. Yo diría 75-80% de que han podido renegociar y esta parte es importante. Cambia el chip, cambia definitivamente tu manera de pensar. Y lo dijo desde el principio, lo voy a tocar ahora. Tus creencias sobre el dinero te metieron aquí. Si no las cambias, volverás como un ciclo. Una de las cosas que yo aprendí en ese momento en que lo perdí todo y quedé viviendo en la calle, yo venía de repetir ciclos. Yo vivía una vida cíclica. No voy a entrar en detalle porque no se trata de mí la película de hoy, pero repetía ciclos y ciclos. Mira, por decir cosas que repetí. 2 veces yo me hospedé en un hotel en otro lugar y por un amigo me robaron el dinero y perdí el negocio. 2 veces, como repetir la película, como si fuera un déjà vu.
pero real. O sea, estuve una vez en Barranquilla con una persona, llegué, pum, pum, me robaron el dinero. Estuve una vez en Madrid, en la Gran Vía, en un negocio un poco más grande y me pasó lo mismo. Entonces repetía ciclos constantemente. Y cuando me acerqué al Señor de otra manera, comencé a entender la dinámica de Dios en función del dinero y diferentes cosas que tenían que ver de Él para mí. Yo he venido viviendo de gloria en gloria, de aumento en aumento, como la aurora, como dice la Biblia. Y no he vuelto a repetir esos ciclos, he ido en aumento, aprendiendo, por supuesto, siendo corregido en ciertas cosas, redimensionando otras, pero no he vuelto atrás a repetir patrones del pasado. Entonces, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a tomar la decisión hoy de cambiar nuestra manera de pensar para, en principio, no repetir ciclos, para tener paz, para desarrollar en nosotros la capacidad de aprender, de tener un corazón enseñable. Yo siempre digo, aprendamos de todo y de todos para poder salir de aquí con el favor de Dios. Así que también digo muy seguido, si la versión tuya que te trajo hasta aquí no cambia, no vas a salir de aquí. Y me gusta un texto que en el original de la Biblia es el Apocatistemi, que es volver a la versión original, volver al lugar original. Y el ser restaurado es básicamente esa parte de nosotros volver a nuestra versión original. Yo no te estoy hablando de una versión nueva de ti, estoy hablando más bien de la versión original, de lo que Dios quiere hacer contigo, de quién eres en el Señor. Hay que entender que este tema de cero deuda es una metodología mezclada con los principios de Dios, para hijos de Dios. Básicamente es lo que pasó conmigo cuando estaba en la calle. Cada vez que yo pienso en cero deuda, pienso en la cueva de Adulán y pienso en el rey David. En la cueva de Adulán, David se reunió y entrenó a guerreros que eran endeudados y amargados. Y a veces la gente que tiene deuda, cuando estamos endeudados, andamos como amargados. Quisiera motivarte a que nosotros podamos cambiar. En medio del cambio del pensamiento, también cambiar nuestro corazón, la dinámica de nuestro corazón, para ser gente que aprende a ser agradecido, ser gente que celebra cada victoria por pequeña que sea. Así que si pagaste una deuda, brinda, aunque sea con agua, pero brinda. Reconoce tu progreso, motívate, pero no te sueltes. Yo recuerdo que hasta con agua de gas yo he brindado. Celebra cada victoria por tonta que sea. Y la otra parte es ir de una vez dibujando lo que va a ser el plan post-deuda. Yo soy de los que cree que a veces una deuda es una señal que nos está empujando a tomar decisiones para cambiar la forma o la dinámica en la que nosotros manejamos nuestra vida. Es posible que esta deuda pueda ayudarte a descubrir una versión tuya que no conocías, una versión más capaz, más audaz, una versión tuya que paga deuda. Yo diría que parte de ese proceso de cambiar nuestra mentalidad es persuadirnos a entender que Juan de Sena es alguien que paga deuda, Juan Carlos es alguien que paga deuda, Ibis es alguien que paga deudas, Adolfo es alguien que paga deudas, que crece, que emprende, que negocia, que es exitoso, que de pronto tiene momentos de desacierto, pero que se levanta con audacia aprendiendo. Yo soy de los que digo que yo hoy día facturo más de mis fracasos que de lo que he aprendido en mis éxitos. En medio de tener esa idea clara, vamos a hacer un plan post deuda. ¿Qué voy a hacer? De pronto esta circunstancia te está diciendo, hey, lo que ganas no es suficiente y ya no hay trabajo para tanta gente. Conviértete en una mujer de negocio, conviértete en un emprendedor, en una emprendedora. Ahora que está de moda todo este tema de digital, yo tengo 13 años con mi esposa viviendo como nómadas digitales. Somos de los primeros nómadas digitales del mundo. Hemos hecho negocio y vivido en 13, 14 países. Hemos vivido del Internet desde el 2011, desde el 2012 prácticamente, y hasta hoy. Hay momentos, bueno, no precisamente hoy, pero hay momentos en que yo me veo con mi camiseta negra, pero en la parte de abajo tengo mi pijama y estoy tranquilito en mi casa trabajando. Vamos a hacer un plan post deuda. No se trata solo de salir, sino de no volver. Dentro de este no volver está algo que se llama el fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia tiene que estar allí, así comience con poco. En el reto cero deuda enseñamos cómo hacer este fondo de emergencia, así ganes poco. Hay que pensar en inversiones,
en educación financiera y si quieres hacer la educación financiera con nosotros, sería ideal. Yo creo que aparte de todo, esta es la única vacuna real para salir de esta terrible circunstancia. Tú no vas a salir de deudas haciendo cosas gratis para otros, tú vas a salir de deuda resolviéndole un problema a otro y él pagándote porque tú le resolviste ese problema. Entonces, si alguien viene y te resuelve un problema, no tengas miedo de pagar, ¿ok? Así que vamos a romper, pero vamos a ser gente que siembra, gente que es generosa. Yo tengo testimonios muy hermosos de haber sido generoso en medio del proceso. Entendiendo un poquito esa dinámica, abramos nuestro corazón para aprender, abramos nuestro corazón para dar. Abramos nuestro corazón para recibir. Mucha gente no sabe recibir. Hay gente arisca para recibir. Hay gente tan dañada que uno no se le puede acercar a enseñarle ni a compartir algo bonito, porque si no dicen, ¿y qué quieres de mí? De pronto lo que quiero de ti es una sonrisa. Gracias, me hiciste el día, pero no siempre hay intereses feos. Un repasito aquí rápido. Reconocer que Dios es dueño de todo para finalizar. Reconocer nuestro fracaso, que fallamos como administradores. Esa conversación es con Dios. Dueño de todo. Decirle, Señor, fallé, dame otra oportunidad. Decirle, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Espíritu Santo, guíame en este proceso de salir de deudas, en la toma de decisiones. 3, hacer una lista de lo que entra, de lo que sale y de lo que puede entrar. Recuerda, a lápiz y papel. No te pongas tan sofisticado con el Excel y toda esta historia. Lápiz y papel es el ejercicio primero que nosotros hacemos en Cero Deuda. Luego en el camino te presentamos, miramos el Excel, miramos aplicaciones y toda la historia. Pero en el principio, como ahora, vamos a hacerlo con lápiz y papel. Hacer una lista detallada de todas las deudas, a quién le debes, los intereses, peso emocional. Recuerda que a veces salir de las deudas emocionales es mucho mejor. Negociar con los acreedores plazos e intereses. 6, definir una estrategia de pago, avalancha, bola de nieve o la emocional, como dije. 7, modo de vender, generar recursos adicionales. ¿Cómo los puedo generar? ¿Cómo los puedo hacer? Entonces, todo cambio importante, quiero que entiendas esto para cerrar. Todo cambio importante empieza con una pregunta y una decisión. La decisión no es solamente ser libre de deudas, debe ser que tú anheles y te persuadas en pensar que eres alguien que puede prosperar. Que te persuadas en que eres alguien que paga deudas, que honra compromisos, que asume su fracaso, que asume sus deudas. La pregunta es, ¿qué me trajo hasta aquí? ¿En qué gastaba el dinero sin darme cuenta? ¿Cuándo empecé a comprar cosas que no podía comprar al contado? ¿Cuándo empecé a comprar cosas que representaron una deuda o que prácticamente fueron parte de ir cavando este hueco donde estoy? ¿Qué tanto compro por impulso o por emoción? Como para reflexionar, ¿no? En cuanto a mentalidad, ¿creciste pensando que las deudas eran normales? ¿Veías las tarjetas de crédito como dinero gratis? ¿Pensabas, yo después pago sin plata real de cómo hacerlo? Reflexionar sobre decisiones claves. ¿Hubo en algún momento donde dijiste solo esta vez y se volvió un ciclo, se volvió una costumbre? ¿Qué compras grandes hiciste sin tener el dinero guardado? ¿Has usado crédito para pagar otros créditos? Entonces, pensando en estas cosas, vamos a trabajar en este plan. Cuando te registraste aquí en cómo hacer un plan y ejecutarlo para salir de deuda, está el libro que algunos han bajado, otros no, que se llama El plan para salir de deuda, que te va a ayudar a complementar esto que he conversado. Te doy gracias por acompañarme hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, puede hacerla al chat que está en la plataforma y con todo gusto le vamos a contestar. Un fuerte abrazo y bendición.